En la plaza de San Rafael, una joven costurera había perdido todo: familia, casa y hasta la esperanza de reconstruir su vida. Todo el pueblo la ignoraba, cerrando puertas y oportunidades, como si ella no tuviera valor alguno. Lo que nadie esperaba era que el hacendado más respetado de la región estuviera observando todo. Lo que él hace después cambia no solo la vida de ella, sino que transforma a toda la comunidad. Pero antes de continuar la historia, si tú también crees que toda persona merece una segunda oportunidad, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia inspiradora. Gracias. Ahora regresemos a nuestra historia. En la plaza polvorienta de San Rafael, bajo el sol implacable del mediodía mexicano, una joven de 19 años permanece sentada sobre la tierra caliente, cubierta por un rebozo descolorido que oculta sus piernas como si fueran un secreto vergonzoso. Su nombre es Esperanza, aunque en este momento parece haber perdido hasta la última gota de lo que su nombre promete. Las lágrimas corren silenciosas por sus mejillas morenas, mientras su voz quebrada corta el aire como un cuchillo. Ya no soy pura, nadie me querrá jamás. Los comerciantes de la plaza detienen sus actividades para observarla con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. Las señoras mayores se persignan y murmuran entre dientes: ¡ay, Dios santo! Miren en lo que se ha convertido la hija del carpintero. Los hombres desvían la mirada con asco evidente, como si la sola presencia de Esperanza pudiera contaminarlos. «Váyanse de aquí, mujer perdida», grita don Evaristo, el tendero más próspero del pueblo, agitando sus manos rechonchas. «No queremos su deshonra cerca de nuestros negocios. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Ya has visto alguna vez cómo la sociedad puede ser más cruel que cualquier criminal? Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos si conoces a alguien que haya sido juzgado injustamente por algo que no fue su culpa». Esperanza nació en una casita humilde en las afueras de San Rafael, donde el aroma de la madera recién cortada se mezclaba con el perfume de las flores que su madre cultivaba en macetas de barro. Su padre Aurelio era el carpintero más hábil del pueblo, capaz de crear muebles tan hermosos que hasta las familias ricas de la capital los encargaban. Su madre, Remedios, tenía manos mágicas para el bordado, creando manteles y vestidos que parecían hechos por ángeles. Era una familia pobre en dinero, pero rica en amor y honra. Esperanza creció ayudando en ambos oficios, aprendiendo a crear belleza con sus propias manos. Los domingos, después de misa, la familia se reunía en el patio bajo la sombra del mezquite centenario, donde Remedios cantaba canciones tradicionales mientras Aurelio tocaba la guitarra heredada de su abuelo. Esperanza, con su voz dulce como la miel, acompañaba a su madre en las armonías, creando momentos de felicidad pura que parecían suspensos en el tiempo. La vida era sencilla, pero plena. Esperanza ayudaba a su madre con los bordados más delicados, sus dedos jóvenes creando patrones florales que hacían suspirar de admiración a las clientas. Soñaba con casarse con Joaquín, el hijo del herrero, un muchacho trabajador y honesto que la cortejaba con flores silvestres y promesas sinceras. Todo parecía perfecto, como si el destino hubiera bendecido a esa familia humilde con una felicidad inmaculada. Pero el destino, cruel e impredecible, tenía otros planes para Esperanza. Fue una noche de octubre, cuando la luna llena bañaba San Rafael con su luz plateada, que la tragedia tocó a la puerta de los García. Esperanza estaba terminando de bordar una blusa para la boda de una prima cuando escuchó los cascos de varios caballos aproximándose por el sendero de tierra. Su padre se asomó por la ventana, frunciendo el ceño. «¿Quiénes serán a estas horas?», murmuró, mientras su madre recogía apresuradamente los hilos y las telas. Los jinetes eran 5 hombres encapuchados, liderados por un sujeto alto y corpulento al que llamaban el Lobo. Habían estado asaltando ranchos aislados durante semanas, siempre bajo la protección de la oscuridad. Esa noche buscaban dinero, pero lo que encontraron fue una familia trabajadora sin más riquezas que su honradez y su amor mutuo. «Abran la puerta o la tiramos», rugió el Lobo, golpeando la madera con violencia. Aurelio, temblando pero valiente, abrió lentamente. «Señores, somos gente pobre. No tenemos oro ni plata, solo lo necesario para vivir». El Lobo empujó bruscamente al carpintero, haciendo que cayera al suelo.
No me vengas con cuentos, viejo. Sabemos que guardas dinero de tus trabajos para los ricos. Cuando registraron la casa y confirmaron que efectivamente no había dinero escondido, la furia de los bandidos se desató sin control. «Si no hay oro, que paguen con sangre», gritó uno de ellos. Lo que siguió fue una masacre sin sentido. Aurelio intentó proteger a su familia, pero fue golpeado brutalmente hasta quedar inconsciente. Remedios, desesperada, se arrojó sobre su esposo para protegerlo, pero recibió una puñalada mortal en el pecho. Esperanza, escondida detrás del ropero, vio morir a sus padres entre gritos desgarradores y súplicas que cayeron en oídos sordos. Cuando intentó huir por la ventana trasera, el lobo la alcanzó. «Miren lo que tenemos aquí», dijo con una sonrisa diabólica. «Una florecita para consolarnos por el dinero perdido». Lo que siguió destrozó para siempre la inocencia de Esperanza. Los 5 hombres la violaron por turnos, mientras ella suplicaba por su vida y por la de sus padres agonizantes. Cuando terminaron con su brutalidad, el lobo tomó un palo grueso y con una crueldad calculada le quebró ambas piernas. «Para que no puedas seguirnos ni identificarnos», dijo fríamente mientras ella gritaba de dolor. La dejaron allí, rota en cuerpo y alma, junto a los cadáveres de sus padres. Fue el herrero, padre de Joaquín, quien la encontró al amanecer, atraído por el humo que salía de la casa incendiada. La imagen que presenció lo marcó para siempre. Esperanza, apenas consciente, abrazada al cuerpo sin vida de su madre, con las piernas destrozadas y el vestido desgarrado, narrando sin palabras la historia de horror que había vivido. Tentativas frustradas de escape. Después de semanas en cama, con las piernas vendadas y el alma destrozada, Esperanza descubrió que su pesadilla apenas comenzaba. Joaquín, el joven que había prometido amarla para siempre, llegó una tarde con el rostro descompuesto y las manos temblorosas. «Esperanza», murmuró sin poder mirarla a los ojos, yo no puedo casarme contigo ahora. Mi familia dice que ya no puedes ser esposa de nadie». Las palabras fueron como puñales en su corazón ya destrozado. El rechazo del hombre que amaba confirmó lo que ella más temía. Su valor como mujer había sido destruido para siempre. Joaquín se fue sin voltear atrás, dejándola sola con la certeza cruel de que el mundo entero la había condenado por algo que no fue su culpa. Sin familia ni dinero para pagar las deudas que sus padres habían dejado, Esperanza perdió la casita donde había crecido. Los acreedores llegaron como buitres, llevándose los pocos muebles y herramientas que habían sobrevivido al incendio. La prima, que había prometido ayudarla, cambió de opinión cuando su propio esposo se negó a tener una mujer deshonrada bajo su techo. Con las piernas mal curadas y sin poder caminar normalmente, Esperanza intentó trabajar como costurera independiente, ofreciendo sus servicios de casa en casa, pero las puertas se cerraban una tras otra. «Lo siento, mijita, pero ¿qué van a decir los vecinos si te contratan?», le explicó doña Carmen, una de sus antiguas clientas, evitando su mirada. «Entiende que una mujer así no puede estar cerca de familias decentes. Entre tú y yo, querido oyente, ¿no te parece que algunas tradiciones sociales pueden ser más destructivas que cualquier crimen? Déjalo pausado y ve a comentar si crees que una persona debe ser juzgada por las tragedias que no pudo evitar». La desesperación llevó a Esperanza a humillarse de maneras que jamás había imaginado. Se dirigió a la casa del párroco, arrastrándose por los escalones de piedra de la iglesia, suplicando por caridad cristiana. Pero incluso el padre Guadalupe, que había bautizado a sus padres y presenciado su primera comunión, la rechazó con una frialdad que helaba el alma. «Hija mía», le dijo sin mirarla directamente, «la iglesia no puede acoger a quien ha sido tocada por el pecado. Reza por tu perdón y busca tu camino en otra parte». Fueron 3 meses de rechazo sistemático, de puertas que se cerraban en su cara, de empleos negados antes de ser solicitados. Esperanza sobrevivía vendiendo los pocos hilos y agujas que había logrado conservar, durmiendo en portales abandonados y comiendo las sobras que algunos comerciantes compadecidos le daban a escondidas. Cada día que pasaba, su esperanza se desvanecía un poco más. Las piernas le dolían constantemente,
especialmente durante las noches frías cuando la humedad calaba hasta los huesos. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de saberse rechazada por una sociedad que una vez la había querido. Era en esos momentos más oscuros cuando Esperanza se preguntaba si no habría sido mejor morir junto a sus padres esa noche fatídica. Al menos así habría conservado su honor y su lugar en el recuerdo cariñoso del pueblo. Ahora era menos que una sombra, un recordatorio viviente de la violencia y la vergüenza que todos preferían olvidar. Momento de mayor desesperanza. La mañana que cambiaría su destino comenzó como todas las otras, con Esperanza arrastrándose hasta la plaza en busca de trabajo o caridad. Llevaba 3 días sin comer más que tortillas duras que había encontrado en la basura, y su cuerpo debilitado apenas tenía fuerzas para mantenerse erguida. Se sentó en su lugar habitual, junto a la fuente seca del centro de la plaza, extendiendo una manta raída donde colocó algunos bordados a medio terminar, con la esperanza de que alguien se compadeciera de su situación. El sol del mediodía caía implacable sobre su cabeza descubierta. Las moscas zumbaban alrededor, atraídas por el olor de la pobreza y la desesperación. Los pobladores pasaban a su lado como si fuera invisible, algunos acelerando el paso para evitar cualquier contacto visual. Esperanza mantenía la mirada fija en el suelo, ya acostumbrada a la indiferencia cruel de quienes una vez la habían tratado con respeto. Fue entonces cuando don Evaristo, el comerciante más influyente del pueblo y uno de los hombres que más la despreciaba, decidió que ya había tolerado suficiente su presencia. El hombre, gordo y sudoroso, se acercó con pasos pesados, su rostro congestionado por la ira y el desprecio. «Ya me cansé de verte aquí, mujer perdida», gritó tan fuerte que toda la plaza se volteó a mirar. «Llevas semanas afrentando nuestro pueblo con tu presencia. Aquí no queremos gente como tú». Esperanza levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas de humillación, pero también de una dignidad que se negaba a morir completamente. «Por favor, don Evaristo», suplicó con voz temblorosa, «solo busco trabajo honesto. Puedo coser, bordar, hacer cualquier cosa que...» «Cállate», rugió el comerciante escupiendo cerca de sus pies. «Una mujer como tú no puede hacer nada honesto. Eres una vergüenza para San Rafael». Levantó su pie, amenazando con patearla, mientras la multitud observaba en silencio cómplice. Esperanza cerró los ojos, preparándose para el golpe que sabía que vendría, sintiendo que había llegado al punto más bajo de su existencia. Era en ese momento de absoluta desesperanza, cuando toda esperanza parecía extinguida para siempre, que el destino decidió intervenir. Un silencio extraño cayó sobre la plaza, como si hasta el viento hubiera decidido detenerse para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Los pasos firmes y medidos de botas de cuero fino resonaron sobre las piedras desgastadas del empedrado, acercándose con una autoridad silenciosa que hizo que todos voltearan instintivamente. Don Rodrigo Herrera apareció entre la multitud como una figura surgida de una leyenda. Alto, de complexión fuerte, forjada por años de trabajo en el campo, vestía un traje de charro negro bordado con hilo de plata que reflejaba su posición como el hacendado más próspero de la región. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra que ocultaba parcialmente sus ojos grises, pero no su expresión seria y determinada. A sus 35 años, era un hombre que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Todos en San Rafael conocían su historia, el patrón que había cerrado su corazón al mundo después de ser humillado públicamente por una mujer que lo abandonó en el altar. Durante 15 años había vivido como un ermitaño en su vasta hacienda, hablando solo lo indispensable, rechazando toda invitación social y construyendo un muro invisible pero impenetrable alrededor de su alma herida. Ver a don Rodrigo en la plaza era algo extraordinario en sí mismo. Hacía años que no bajaba al pueblo, enviando siempre a sus mayordomos para resolver cualquier asunto comercial. Su presencia causó un murmullo de sorpresa que se extendió rápidamente entre los presentes. Algunos se quitaron el sombrero en señal de respeto, otros simplemente lo observaban con curiosidad mal disimulada. Don Rodrigo caminó directamente hacia donde se desarrollaba la escena de humillación, sus pasos firmes y decididos cortando el silencio tenso como una espada. No miró a la multitud
ni se dirigió a don Evaristo. Sus ojos se clavaron directamente en Esperanza, que seguía en el suelo, temblando no solo de miedo, sino también de hambre y agotamiento. «Señorita», dijo con una voz profunda que llevaba la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos, «¿sabe usted coser y bordar?». La pregunta cayó sobre la plaza como una piedra en un estanque quieto, creando ondas de asombro que se extendieron por todos los presentes. Esperanza levantó la mirada confundida, sus ojos enrojecidos encontrándose con los grises de él. «Sí, sí, señor», respondió con voz apenas audible. «Mi madre me enseñó desde pequeña». Don Rodrigo asintió una sola vez, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «En mi hacienda necesito una costurera. El trabajo es bien pagado y cuenta con casa y comida. ¿Le interesa?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Don Evaristo se había quedado con el pie suspendido en el aire, su boca abierta, en una expresión de incredulidad total. Las señoras se santiguaron, algunas murmurando oraciones rápidas como si hubieran presenciado un milagro o una maldición. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de rechazo, después de haber perdido toda esperanza de reconstruir su vida, alguien, y nada menos que el hombre más respetado de la región, le estaba ofreciendo una oportunidad. «¿En serio, señor?», preguntó con voz temblorosa, las lágrimas ahora de esperanza mezclándose con las de dolor. «Muy en serio», respondió don Rodrigo, extendiendo su mano enguantada hacia ella. «¿Acepta?». Sin dudar ni un segundo más, Esperanza tomó su mano con las suyas, pequeñas y callosas por el trabajo. «Sí, señor. Acepto. Gracias. Muchas gracias». Don Rodrigo la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba dramáticamente con su reputación de hombre frío e inalcanzable. Notó inmediatamente cómo cojeaba, cómo cada paso le causaba dolor evidente, pero no hizo comentarios. En lugar de eso, le ofreció su brazo para apoyarse, un gesto que causó otro murmullo de asombro entre los testigos. «Traigan mi carreta», ordenó a uno de sus vaqueros que había permanecido montado a cierta distancia. El hombre obedeció inmediatamente, acercando un vehículo elegante tirado por 2 caballos hermosos. Don Rodrigo ayudó a Esperanza a subir con el mismo cuidado que habría mostrado a una dama de la alta sociedad, ignorando completamente las miradas incrédulas y los cuchicheos maliciosos de la multitud. Antes de subirse él mismo a la carreta, don Rodrigo se volvió hacia don Evaristo, que seguía paralizado por la sorpresa. Su voz, cuando habló, llevaba una autoridad glacial que hizo temblar al comerciante. «Y usted, don Evaristo, le recomiendo que aprenda a tratar con respeto a las personas que sufren. La próxima vez que sepa de algún abuso contra los desprotegidos, tendré que tomar medidas más directas». El mensaje fue entendido perfectamente. Don Rodrigo no estaba simplemente rescatando a una mujer rechazada. Estaba enviando una advertencia clara a todo el pueblo sobre lo que consideraba comportamiento aceptable. Mientras la carreta se alejaba por el sendero polvoriento que llevaba a la hacienda San Miguel, Esperanza se aferró al asiento de madera, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. A través de las lágrimas que nublaban su visión, vio alejarse el pueblo que la había rechazado, sin saber que estaba dejando atrás no solo un lugar, sino toda una vida de dolor y humillación. Durante el trayecto, que duró casi 1 hora, don Rodrigo no pronunció palabra alguna. Manejaba los caballos con manos expertas, su perfil serio recortado contra el cielo azul del atardecer. Esperanza lo observaba de reojo, tratando de descifrar las intenciones de este hombre misterioso que había aparecido como un ángel vengador en el momento más oscuro de su vida. Pero entre tú y yo, querido oyente, ¿será que las personas más heridas son las que mejor entienden el dolor ajeno? Para el video 1 minutito y cuéntame qué opinas sobre los actos de bondad que llegan cuando menos los esperamos. La hacienda San Miguel se extendía ante sus ojos como un mundo completamente nuevo. Los portones de hierro forjado se abrieron para revelar un paraíso verde que contrastaba dramáticamente con la aridez del pueblo. Jardines perfectamente cuidados flanqueaban una avenida de árboles centenarios que conducía a una casa principal de estilo colonial, con muros blancos, techos de teja roja
y balcones adornados con flores que parecían joyas colgando del cielo. La casa principal era más grande que cualquier edificio que Esperanza hubiera visto en su vida. 2 pisos de elegancia sobria, con amplias ventanas que reflejaban la luz dorada del atardecer como espejos de oro. Fuentes de cantera natural decoraban el patio central, donde el sonido del agua corriendo creaba una sinfonía relajante que contrastaba con el caos emocional que llevaba dentro. Al descender de la carreta, Esperanza se sintió como una intrusa en aquel mundo de belleza y refinamiento. Sus ropas raídas y su aspecto desaliñado parecían manchar la perfección del lugar. Pero don Rodrigo, sin mostrar la menor incomodidad, la guió hacia la entrada principal con la misma cortesía que habría mostrado a cualquier invitada de honor. Esperanza llamó a una mujer madura que se acercó desde los corredores interiores. Esta es doña Concepción, mi ama de llaves. Ella se encargará de todo lo que necesite. Doña Concepción, una mujer de unos 50 años con rostro bondadoso y manos trabajadoras, la recibió con una sonrisa genuina que Esperanza no había visto en meses. «Bienvenida, mijita», dijo doña Concepción con voz maternal. «Ven, te voy a mostrar tu cuarto y después nos ocupamos de conseguirte ropa adecuada». Esperanza volteó hacia don Rodrigo, sus ojos llenos de gratitud y confusión. «Señor, yo no sé cómo agradecerle». Él la miró con una expresión que parecía mezclar a severidad con algo más suave. «Demuéstremelo con su trabajo. Eso es todo lo que pido». El cuarto que le asignaron estaba en el ala este de la casa, con una ventana amplia que daba a los jardines y una vista espectacular de las montañas lejanas. Era sencillo pero cómodo. Una cama con colchón de verdad, un ropero de madera tallada, una mesa de trabajo junto a la ventana donde la luz natural sería perfecta para coser y un pequeño oratorio con una imagen de la Virgen de Guadalupe que le recordó inmediatamente a su madre. «Mañana temprano comenzará a trabajar», le explicó doña Concepción mientras le mostraba dónde estaban guardados los materiales de costura. «El patrón tiene muchas camisas y pantalones que necesitan reparación y también hay ropa de los vaqueros que requiere atención. Es mucho trabajo, pero paga bien». Esa primera noche en la hacienda, Esperanza se quedó despierta hasta muy tarde, sentada junto a la ventana, observando las estrellas que brillaban con una intensidad que nunca había notado en el pueblo. Por primera vez en meses, no tenía miedo de quedarse dormida. Por primera vez en meses, había un techo sólido sobre su cabeza y la promesa de un mañana que podía ser diferente. Pero no todo era paz en su corazón. La gratitud se mezclaba con una ansiedad constante. ¿Qué esperaba realmente don Rodrigo de ella? ¿Era genuina su bondad o habría algún precio oculto que tendría que pagar? La experiencia le había enseñado a desconfiar de la generosidad aparente, especialmente viniendo de los hombres. Los primeros días en la hacienda San Miguel transcurrieron en una rutina cautelosa. Esperanza se levantaba antes del alba. Se vestía con uno de los vestidos sencillos pero dignos que doña Concepción le había proporcionado y se dirigía a su mesa de trabajo, donde la esperaba una montaña de ropa por reparar. Su talento para la costura, heredado de su madre y perfeccionado durante años de práctica, pronto se hizo evidente. Las puntadas eran perfectas, casi invisibles. Los remiendos parecían decoraciones intencionales. Los bordados que agregaba a las camisas simples transformaban prendas corrientes en piezas elegantes que cualquier caballero de la capital habría usado con orgullo. Don Rodrigo mantenía una distancia respetuosa, pero vigilante. Salía temprano todas las mañanas para supervisar los trabajos en los diferentes ranchos de su propiedad. Regresaba al mediodía para almorzar en soledad y se retiraba a su estudio por las tardes para atender correspondencia comercial. Raramente cruzaba más que un saludo cortés con Esperanza, pero ella notaba que siempre parecía saber dónde estaba y qué estaba haciendo. Doña Concepción se convirtió en su confidente y protectora no oficial. Durante los descansos del mediodía, cuando el calor hacía imposible trabajar, se sentaban bajo la sombra del corredor y la mujer mayor le contaba historias de la hacienda, de don Rodrigo cuando era joven, y de la tragedia que lo había convertido en el hombre silencioso y solitario que era ahora. ¿Sabes por qué el patrón nunca se casó?, le preguntó una tarde doña Concepción mientras remendaban calcetines de los vaqueros. Esperanza negó con la cabeza, curiosa.
Estaba comprometido con Elena Villarreal, la hija del hacendado más rico del estado vecino. Era una boda que uniría dos fortunas enormes, pero también era un amor genuino, o eso creíamos todos. La historia que siguió explicó mucho sobre la frialdad aparente de don Rodrigo. Elena lo había abandonado literalmente en el altar, huyendo con un joven oficial del ejército que había conocido días antes de la boda. La humillación pública había sido devastadora, no solo para él, sino para toda la familia Herrera. Desde entonces, continuó doña Concepción, el patrón cerró su corazón como si fuera una caja fuerte. Nunca más permitió que una mujer se acercara a él. Esta revelación hizo que Esperanza viera a don Rodrigo con ojos completamente diferentes. También él había sido traicionado. También él había sufrido el rechazo y la humillación pública. La diferencia era que él tenía el poder y la posición social para protegerse del mundo, mientras que ella había quedado completamente indefensa. Pasaron 2 semanas antes de que ocurriera el primer momento de verdadera conexión entre ellos. Don Rodrigo había regresado de un viaje de negocios a la capital, cargado de telas finas y hilos de colores que había comprado específicamente para el trabajo de Esperanza. Cuando ella vio la calidad de los materiales, sedas, encajes, hilos de oro y plata, casi se desmaya de la emoción. «Con esto puedo hacer verdaderas obras de arte», murmuró, acariciando una tela de seda azul que brillaba como agua bajo la luz. «Mi madre habría llorado de alegría al ver materiales así». Don Rodrigo, que había estado observando su reacción desde la puerta del taller, se acercó lentamente. ¿Su madre era costurera también? Fue la primera vez que le hacía una pregunta personal, y Esperanza sintió que se abría una puerta entre ellos. «Sí, señor. Era la mejor de San Rafael. Me enseñó que coser no es solo unir telas, sino crear belleza que alegre el corazón de quien la usa». Él asintió pensativo. «Me gustaría ver algunas de sus creaciones». Esa tarde, Esperanza trabajó con una inspiración renovada. Tomó una de las camisas blancas de don Rodrigo y le agregó un bordado sutil pero hermoso en el cuello y los puños. Flores de bugambilia entrelazadas con hojas de vid, símbolos de fortaleza y crecimiento. El trabajo le tomó 3 días, trabajando incluso bajo la luz de las velas durante las noches, perfeccionando cada detalle. Cuando le entregó la camisa terminada, don Rodrigo la examinó en silencio durante varios minutos. Esperanza contuvo la respiración, temiendo que el trabajo no fuera de su agrado. Finalmente, él levantó la mirada, y por primera vez desde que la había rescatado, sonrió. Fue apenas un esbozo de sonrisa, pero fue suficiente para que el corazón de ella diera un vuelco. «Es extraordinario», dijo simplemente. «Hace años que no veía un trabajo tan fino». Hizo una pausa y añadió algo que la sorprendió. Su madre habría estado orgullosa. Esas palabras tocaron algo profundo en el alma de Esperanza, una parte que había estado dormida desde la muerte de sus padres. «Ahora dime sinceramente, ¿crees que las primeras impresiones siempre dicen toda la verdad sobre una persona? Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez alguien te sorprendió mostrando una bondad que no esperabas?» Las semanas siguientes trajeron una transformación gradual, pero profunda para ambos. Esperanza comenzó a recuperar no solo su salud física, gracias a la alimentación regular y los cuidados médicos que don Rodrigo había ordenado para sus piernas, sino también su autoestima. Cada prenda que terminaba era recibida con aprecio genuino, cada bordado era admirado y valorado. Don Rodrigo, por su parte, comenzó a pasar más tiempo en la casa principal en lugar de perderse en los campos hasta el anochecer. Inicialmente justificaba estos cambios como necesidad de supervisar el trabajo de costura, pero pronto se hizo evidente que disfrutaba de la presencia silenciosa de Esperanza, del sonido de su canturrea suave mientras trabajaba, del aroma a flores frescas que ella había comenzado a colocar en jarrones por toda la casa. El primer momento de verdadera intimidad llegó una tarde cuando Esperanza estaba bordando en el patio, aprovechando la luz natural del sol poniente. Una de las puntadas se le resbaló y se pinchó el dedo con la aguja, dejando escapar una pequeña exclamación de dolor y disgusto. Don Rodrigo, que casualmente pasaba por ahí, se acercó inmediatamente. «¿Se lastimó?», preguntó, su voz cargada de una preocupación que la sorprendió.
Es solo un pinchazo, respondió ella, tratando de restar importancia, pero él ya había tomado su mano para examinar la herida. El contacto de sus dedos fue como una descarga eléctrica que los recorrió a ambos. «Hay que desinfectar esto», murmuró él, pero no soltó su mano inmediatamente. Por un momento se quedaron así, conectados por ese toque simple pero significativo, mientras el sol del atardecer los bañaba con su luz dorada. Esperanza sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Don Rodrigo finalmente soltó su mano, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. «Doña Concepción tiene ungüento para heridas en la cocina», dijo con voz ligeramente ronca, evitando su mirada directa. Esperanza asintió, pero tampoco se movió inmediatamente. Se quedaron allí, de pie en el patio perfumado por jazmines, sintiendo que habían cruzado una línea invisible. Esa noche, durante la cena silenciosa que compartían en el comedor principal, una costumbre que había surgido naturalmente sin que ninguno la planificara, don Rodrigo rompió el silencio habitual con una pregunta inesperada. «¿Le duelen mucho las piernas?». Esperanza casi se atragantó con el agua que estaba bebiendo. Era la primera vez que él mencionaba directamente su condición. «Algunas noches más que otras», respondió honestamente, «especialmente cuando va a llover o cuando he estado mucho tiempo de pie». Él asintió pensativo. «Mañana vendrá el doctor Méndez de la capital. Quiero que revise sus piernas. Tal vez se pueda hacer algo para aliviar el dolor». Esperanza lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud. «Señor, usted ya ha hecho tanto por mí. No puedo aceptar más caridad». Don Rodrigo dejó sus cubiertos y la miró directamente. «No es caridad, Esperanza. Es que no me gusta verla sufrir». La honestidad cruda de esa confesión los sorprendió a ambos. El doctor Méndez llegó al día siguiente en una carreta médica llena de instrumentos y medicinas. Era un hombre mayor, de barba blanca y manos gentiles, que había atendido a la familia Herrera durante décadas. Después de examinar cuidadosamente las piernas de Esperanza, su diagnóstico fue cautelosamente optimista. «Las fracturas sanaron mal, pero no imposiblemente mal», explicó mientras preparaba una mezcla de hierbas medicinales. «Con ejercicios específicos, masajes regulares y este ungüento especial, podemos reducir significativamente el dolor y mejorar la movilidad. No volverá a caminar como antes, pero sí mucho mejor de como lo hace ahora». Durante las semanas que siguieron, don Rodrigo se encargó personalmente de que Esperanza siguiera el tratamiento al pie de la letra. Todas las mañanas, antes de partir a supervisar los campos, se aseguraba de que hubiera tomado sus medicinas. Todas las noches, al regresar, preguntaba sobre sus ejercicios y su nivel de dolor. Pero fue durante una de esas noches de ejercicios que sucedió algo que cambiaría todo entre ellos. Esperanza estaba en el patio, practicando los movimientos que el doctor había recomendado, cuando perdió el equilibrio y cayó sobre las piedras del empedrado. El dolor fue intenso, pero lo que más la lastimó fue la frustración de sentirse inútil una vez más. Don Rodrigo la encontró allí, llorando silenciosamente mientras intentaba incorporarse. Sin decir palabra, se acercó y la ayudó a levantarse, pero cuando ella intentó caminar, sus piernas no la sostuvieron. Sin pensarlo 2 veces, él la tomó en brazos, llevándola hasta un banco de mármol bajo la pérgola de rosas. «No tiene que ser fuerte todo el tiempo», le dijo mientras se sentaba a su lado, su voz más suave de lo que ella jamás la había escuchado. «Ya ha demostrado más fortaleza de la que la mayoría de la gente mostrará en toda su vida». Esperanza lo miró a través de las lágrimas. «¿Por qué es tan bueno conmigo? No lo merezco». «¿Quién le dijo que no lo merece?», preguntó él con una firmeza que la sorprendió. «Los mismos que la juzgaron por algo que no fue su culpa. Los mismos que la abandonaron cuando más necesitaba apoyo». Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en los de ella. «Esperanza, he visto su carácter durante estas semanas. He visto cómo trabaja hasta que le duelen los dedos, cómo se levanta cada mañana sin quejarse, cómo trata con bondad hasta a los perros callejeros que se acercan a la cocina». Se inclinó ligeramente hacia ella. «Una mujer que puede mantener esa luz interior después de todo lo que ha sufrido, esa mujer merece todo lo bueno que la vida pueda ofrecerle». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era incómodo ni tenso,
Era cargado de posibilidades, de palabras no dichas, de sentimientos que apenas comenzaban a reconocerse a sí mismos. El momento íntimo se vio interrumpido por la llegada de Joaquín, el antiguo prometido de Esperanza, que había cabalgado desde el pueblo con noticias urgentes. Al ver a don Rodrigo sentado tan cerca de ella, su rostro se llenó de una ira celosa que había estado creciendo durante semanas. «Esperanza», gritó desde la entrada del patio, «vine a buscarte, he recapacitado sobre todo». Don Rodrigo se puso de pie lentamente, su postura irradiando una autoridad silenciosa pero amenazante. «Joven está en propiedad privada sin invitación». Joaquín lo ignoró dirigiéndose directamente a Esperanza. «Ya hablé con mi familia. Estamos dispuestos a pasar por alto lo que pasó. Puedes venir conmigo y casarnos como estaba planeado». La propuesta, que meses antes habría sido recibida como un milagro, ahora sonaba completamente hueca e insultante. Esperanza se puso de pie con dificultad, apoyándose en el brazo de don Rodrigo. «Joaquín», dijo con una voz más firme de la que había usado en meses, «tu familia no está pasando por alto nada. Simplemente han escuchado que trabajo para don Rodrigo y ahora ven una oportunidad». «Eso no es cierto», protestó Joaquín, aunque su rubor lo traicionó. «Te amo, Esperanza. Siempre te he amado». «Si me amaras», respondió ella con una tristeza serena, «no habrías esperado a que otro hombre me diera valor para venir a buscarme». El amor verdadero no abandona en los momentos difíciles. Don Rodrigo no había dicho palabra durante este intercambio, pero cuando Joaquín hizo un movimiento para acercarse más a Esperanza, su mano se posó firme en el hombro del joven. «Creo que la señorita ha sido muy clara», dijo con voz peligrosamente tranquila. «Le sugiero que respete su decisión y se retire». Joaquín, frustrado y humillado, lanzó una última puñalada verbal. «Te vas a arrepentir, Esperanza. Cuando él se canse de ti, vas a regresar arrastrándote como antes». Don Rodrigo dio un paso adelante, sus ojos convertidos en hielo glacial. «Joven, tienes 5 segundos para salir de mi propiedad antes de que llame a mis vaqueros». Joaquín se retiró entre maldiciones, pero su visita había removido algo en ambos. Esa noche, cuando cenaron juntos, el silencio era diferente, cargado de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno se atrevía a dar. Pausa aquí por un segundo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo conocido pero doloroso y lo desconocido pero esperanzador? Ve a comentar qué elegirías tú en una situación así. La transformación más significativa de Esperanza comenzó una mañana cuando descubrió que podía caminar distancias más largas sin dolor excesivo gracias al tratamiento del doctor Méndez. Decidió explorar la hacienda más allá de la casa principal, y fue entonces cuando encontró algo que cambiaría todo: un piano abandonado en lo que había sido la sala de música. El instrumento estaba cubierto de polvo y varias teclas no funcionaban, pero cuando Esperanza limpió las teclas y presionó algunas notas, el sonido que emergió era hermoso. Sin pensarlo, comenzó a tararear una de las canciones que su madre le había enseñado, acompañándose con acordes simples. Don Rodrigo la escuchó desde el corredor y se acercó silenciosamente, hipnotizado por la voz que llenaba los espacios vacíos de su casa con una calidez que había olvidado que existía. Cuando ella se dio cuenta de su presencia, se detuvo abruptamente, ruborizada. «Perdón, señor, no sabía que estaba aquí». «No se disculpe», dijo él, acercándose al piano. «Hace años que nadie tocaba esto. Era el instrumento favorito de mi madre». Acarició las teclas con nostalgia. ¿Podría seguir cantando? La petición, dicha con una humildad que jamás había mostrado, tocó el corazón de Esperanza. Comenzó a cantar de nuevo, esta vez con más confianza, mientras él se sentaba en una silla cercana para escuchar. La canción hablaba de amores perdidos y esperanzas renacidas, y cuando terminó, don Rodrigo tenía los ojos brillantes de emoción contenida. «Su voz es extraordinaria», murmuró. «¿Siempre ha cantado así?» «Mi madre decía que tenía el don», respondió Esperanza tímidamente. «Pero después de lo que pasó, creí que había perdido todo, incluso la música». «No», dijo él con firmeza, «la música está en su alma, y su alma, Esperanza, es lo más hermoso que he conocido». A partir de esa tarde, establecieron una rutina nueva y preciosa.
Después de la cena, se reunían en la sala de música, donde ella cantaba acompañada por el piano desafinado pero funcional. Don Rodrigo era un oyente atento y apreciativo, y gradualmente comenzó a compartir historias de su propia infancia, de sus padres, de los sueños que había tenido antes de que la traición los enterrara. Una noche, mientras Esperanza cantaba una canción particularmente melancólica sobre el perdón y la segunda oportunidad, don Rodrigo la interrumpió suavemente. «Esperanza», dijo, y ella notó que era la primera vez que pronunciaba su nombre con tanta ternura. «¿Cree usted en las segundas oportunidades?» Ella dejó de tocar y lo miró directamente. «Creo que usted me está dando una, señor». «¿Rodrigo?», la corrigió. «Mi nombre es Rodrigo». «Rodrigo», repitió ella, probando cómo sonaba en sus labios. «Y sí, creo en las segundas oportunidades. También creo que algunas personas merecen más de una». Esa noche marcó el inicio de una nueva fase en su relación. Comenzaron a caminar juntos por los jardines después de cenar, él adaptando su paso largo a su caminar más lento. Conversaban sobre todo y nada, los libros que él había leído, las canciones que ella recordaba, los sueños que ambos habían abandonado y que ahora, tímidamente, comenzaban a resucitar. Don Rodrigo mandó reparar el piano y contrató a un maestro de música de la capital para que viniera una vez por semana a dar clases a Esperanza. «Si va a cantar», le dijo, «que sea de la mejor manera posible». También ordenó la construcción de una rampa de madera que conectara la casa principal con los jardines, facilitando sus paseos vespertinos. Pero el momento que selló su destino llegó durante una tormenta particularmente violenta. Esperanza estaba sola en la casa principal cuando los rayos comenzaron a caer peligrosamente cerca de los edificios. El miedo a los ruidos fuertes, una secuela del trauma que había vivido, la paralizó completamente. La encontró acurrucada en un rincón de la sala, temblando incontrolablemente. Sin pensarlo dos veces, se sentó en el suelo junto a ella y la rodeó con sus brazos, protegiéndola con su cuerpo, mientras los truenos rugían afuera. «Estoy aquí», murmuró contra su cabello. «No va a pasarle nada. Estoy aquí». Esperanza se aferró a él como a un salvavidas, sintiendo que por primera vez desde la noche terrible se sentía verdaderamente segura. Permanecieron así durante horas, hasta que la tormenta pasó y el silencio regresó. Cuando ella finalmente levantó la cabeza para mirarlo, sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. «Gracias», susurró ella, «por todo, por salvarme, por cuidarme, por hacerme sentir humana otra vez». «Esperanza», dijo él, su voz cargada de emoción, «usted no necesita agradecerme nada. Yo había olvidado lo que se sentía preocuparse por alguien más que por uno mismo. Usted me ha devuelto algo que creí perdido para siempre». Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, lleno de respeto y cariño creciente. «Entre tú y yo, querido oyente, ¿no crees que el amor verdadero llega cuando menos lo esperamos y desde donde nunca lo imaginamos?» Pausa el video ahorita y ve a los comentarios a contarnos sobre algún momento en que alguien especial llegó a tu vida cuando más lo necesitabas. Los meses siguientes fueron de florecimiento mutuo. Esperanza no solo se recuperó físicamente, sus piernas se fortalecieron considerablemente con el tratamiento y los ejercicios, sino que también recuperó su alegría de vivir. Su risa volvió a escucharse por los corredores de la hacienda, una música más hermosa que cualquier canción. Don Rodrigo, influenciado por la luz que ella había traído a su vida, comenzó a reconectarse con el mundo exterior. Invitó a vecinos a cenar por primera vez en años. Aceptó invitaciones a eventos sociales, siempre acompañado por Esperanza, y hasta donó dinero para reconstruir la escuela del pueblo que había sido dañada por las lluvias. El taller de costura de Esperanza se convirtió en el orgullo de la hacienda. Sus creaciones eran tan hermosas que llegaron a ser solicitadas por familias adineradas de estados vecinos. Don Rodrigo insistió en pagarle un salario justo por su trabajo, tratándola como la artista que era y no como una empleada de caridad. Una tarde, mientras trabajaba en un vestido particularmente elaborado, un encargo especial para la hija del gobernador, Esperanza se dio cuenta de que estaba tarareando felizmente. Era la primera vez en casi un año
que cantaba sin pensar conscientemente en ello, simplemente porque se sentía completa y en paz. Don Rodrigo apareció en la puerta del taller en ese momento, observando cómo la luz del sol poniente iluminaba su rostro concentrado y feliz. ¿Sabe qué?, dijo suavemente, haciendo que ella levantara la vista. Cuando la veo así, trabajando y cantando, pienso que mi casa finalmente se siente como un hogar. Para mí siempre lo ha sido, respondió ella con sinceridad. Desde el primer día que llegué aquí, supe que había encontrado donde pertenezco. Él se acercó, tomando una de sus manos entre las suyas. Esperanza, hay algo que necesito decirle, algo que he estado sintiendo, pero no me he atrevido a admitir. ¿Qué es?, preguntó ella, aunque su corazón acelerado le decía que ya sabía la respuesta. Me he enamorado de usted, confesó con una vulnerabilidad que contrastaba con su usual compostura. No de la costurera talentosa, no de la mujer agradecida que rescaté. Me he enamorado de Esperanza, la mujer que canta mientras trabaja, que se preocupa por los animales heridos, que me hace reír con sus ocurrencias, que me ha enseñado que el pasado no tiene por qué definir el futuro. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Esperanza, pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. Yo también, susurró, yo también me he enamorado de usted, de Rodrigo, del hombre que me trató con dignidad cuando nadie más lo hacía, que me devolvió la esperanza cuando creía que no la merecía. Su segundo beso fue diferente al primero. No fue nacido del miedo o la gratitud, sino del amor genuino y la certeza de que habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino un alma gemela forjada en el dolor, pero pulida por la esperanza. La felicidad que siguió fue la más pura, que ninguno de los dos había experimentado jamás. Don Rodrigo le propuso matrimonio una tarde mientras paseaban por el jardín de rosas que él había mandado plantar especialmente para ella. No puedo ofrecerle una vida sin retos, le dijo mientras se arrodillaba bajo el cielo estrellado, pero puedo prometerle que nunca más estará sola, nunca más será juzgada y nunca más dudará de su valor como mujer y como persona. Sí, respondió ella sin dudar, 1000 veces sí. El anillo que él deslizó en su dedo era una reliquia familiar, un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas que había pertenecido a su abuela. Ahora es suyo, murmuró, como mi corazón y mi vida entera. Pero déjemelo hacerte una pregunta. ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir cuando el pasado regresa a amenazar el futuro? Para el video un minutito y cuéntame si piensas que las segundas oportunidades siempre vienen con pruebas difíciles. La felicidad de Esperanza y Rodrigo no pasó desapercibida en San Rafael. Los rumores sobre el compromiso del hacendado más solitario de la región con la mujer que había sido rechazada por todo el pueblo corrieron como pólvora. Algunos celebraban la historia como un cuento de hadas hecho realidad. Otros murmuraban que don Rodrigo había perdido la cabeza, y unos pocos comenzaron a planear cómo podrían beneficiarse de la nueva situación. Entre estos últimos estaba el lobo, el líder de los bandidos, que había destruido la vida de Esperanza. Durante meses había estado escondido en las montañas, evitando a las autoridades, pero los rumores sobre la nueva vida próspera de su víctima llegaron hasta sus oídos como una oportunidad demasiado tentadora para ignorar. Si la pequeña paloma encuentra refugio con el hacendado más rico de la región, murmuró a sus hombres una noche alrededor de una fogata humeante, entonces tenemos la gallina de los huevos de oro en nuestras manos. Sus ojos brillaron con una codicia malévola. Esta vez no solo nos divertiremos con ella, la usaremos para sacarle una fortuna al patrón. El plan del lobo era simple pero brutal. Secuestrar a Esperanza cuando don Rodrigo no estuviera en la hacienda. Torturaría hasta que le diera información sobre las rutinas y defensas de la propiedad, y luego usar ese conocimiento para asaltar la hacienda completa. Y después, añadió con una sonrisa diabólica, terminaremos lo que comenzamos aquella noche. La oportunidad llegó cuando don Rodrigo tuvo que viajar a la capital para resolver asuntos legales relacionados con la expansión de sus propiedades. El viaje tomaría 3 días, tiempo suficiente para que los bandidos ejecutaran su plan. Don Rodrigo se había ofrecido a llevar a Esperanza con él, pero ella había insistido en quedarse para terminar un encargo especial.
el vestido de novia que estaba bordando para su propia boda. «Estará segura», le había asegurado, rodeándola con sus brazos en el patio perfumado por azaleas. «Doña Concepción y los vaqueros la cuidarán. Volveré antes de que me eche de menos». «Ya la echo de menos y ni siquiera se ha ido», respondió ella con una sonrisa que disimulaba mal su ansiedad. Algo en su interior le decía que no debía dejarlo partir, pero no quería parecer una mujer miedosa e insegura. La primera noche transcurrió sin incidentes. Esperanza cenó con doña Concepción, trabajó en su bordado hasta tarde y se retiró a dormir sintiendo apenas la ausencia de Rodrigo como una sombra suave sobre su felicidad. Pero la segunda noche, esa tranquilidad se rompió como cristal contra las piedras. Eran casi las 10 cuando escuchó los cascos de varios caballos acercándose por el camino principal. Doña Concepción, que estaba terminando de lavar los platos de la cena, frunció el ceño. «¿Quiénes podrán ser a estas horas?», murmuró secándose las manos en el delantal. Esperanza sintió una punzada de terror inexplicable en el estómago. Algo en el sonido de esos cascos le recordaba otra noche, otro grupo de jinetes que habían llegado con intenciones malévolas. «Doña Concepción», dijo con voz temblorosa, «creo que debemos escondernos». Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió violentamente y el lobo entró seguido por 4 de sus hombres más despiadados. Su rostro curtido por años de vida criminal se iluminó con una sonrisa cruel cuando vio a Esperanza. «Miren nada más lo que tenemos aquí», rugió. «La pequeña paloma que voló del nido». Doña Concepción se interpuso valientemente entre los bandidos y Esperanza. «Fuera de aquí, malditos, esta es propiedad privada». Pero uno de los hombres la empujó brutalmente, haciéndola caer sobre las baldosas de la cocina donde quedó inmóvil. El lobo se acercó lentamente a Esperanza, que se había refugiado detrás de la mesa del comedor, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido de sangre en sus oídos. «¿Creías que me habías olvidado, pequeña?», dijo con voz melosa, que era más aterrorizante que cualquier grito. «¿Creías que podías empezar una nueva vida y pretender que aquella noche nunca pasó? Por favor», suplicó Esperanza, retrocediendo hasta quedar acorralada contra la pared. «Ya me hicieron suficiente daño. Déjenme en paz». «¿En paz?», se rió el lobo. «Pero si apenas estamos comenzando. Esta vez no solo nos vamos a divertir contigo. Tu nuevo protector va a pagar muy caro por haberte dado refugio». Esperanza intentó correr, pero sus piernas, aunque mejoradas, no podían competir contra hombres a caballo. La alcanzaron en el patio, donde la derribaron sobre las piedras del empedrado que había recorrido felizmente tantas veces en los últimos meses. El dolor físico era intenso, pero el psicológico era devastador. Sentía que todos sus miedos más profundos se estaban volviendo realidad. «Amárrenla bien», ordenó el lobo mientras sus hombres sujetaban a Esperanza con cuerdas ásperas que le cortaban la piel. «Y busquen por toda la casa. Quiero saber dónde guarda el patrón su dinero y sus armas». Los bandidos saquearon la casa sistemáticamente, rompiendo muebles antiguos, destrozando los bordados en los que Esperanza había trabajado durante semanas, convirtiendo el hogar pacífico en un escenario de destrucción. Mientras tanto, el lobo se sentó frente a Esperanza, que estaba atada a una silla en la sala principal. «Vamos a esperar aquí hasta que regrese tu galán», le dijo, limpiando una navaja con movimientos deliberadamente lentos. «Y cuando llegue, va a encontrar una sorpresa que jamás olvidará. Él no se va a rendir ante ustedes», dijo Esperanza con más valentía de la que sentía. «Don Rodrigo es más fuerte de lo que se imaginan». «Ah, sí», se rió el lobo. «Veremos qué tan fuerte es cuando vea lo que le vamos a hacer a su querida costurera». La segunda noche de cautiverio fue la más larga de la vida de Esperanza. Los bandidos se turnaban para vigilarla, algunos dormitando en las sillas elegantes de la sala, otros bebiendo el licor fino que habían encontrado en la cava de don Rodrigo. El lobo pasaba las horas describiendo detalladamente lo que haría con ella y con Rodrigo cuando éste regresara, cada palabra calculada para aumentar su terror. Pero en medio de la desesperación, Esperanza recordó algo que su madre le había enseñado. «Mijita, cuando todo parezca perdido, mira a tu alrededor. Siempre hay algo, por pequeño que sea,
que puedes usar para cambiar la situación. Con esa enseñanza en mente, comenzó a observar cuidadosamente la habitación, buscando cualquier oportunidad. La oportunidad llegó cuando uno de los bandidos, borracho y descuidado, derramó licor sobre uno de los tapetes persas que decoraban la sala. El líquido empapó la tela rápidamente, y Esperanza, recordando que el tapete estaba cerca de la chimenea, donde siempre había carbones encendidos, ideó un plan desesperado. Fingiendo desmayarse por el miedo, logró que el lobo se acercara para revivirla con golpes. En el momento en que se inclinó sobre ella, utilizó sus piernas para empujarlo hacia la chimenea. Aunque no logró lastimarlo gravemente, sí consiguió que tropezara y cayera, lo que le dio segundos preciosos para volcarse con todo y silla hacia el tapete empapado en alcohol. El fuego se extendió rápidamente, llenando la habitación de humo denso. En la confusión que siguió, con los bandidos gritando y tratando de apagar las llamas, Esperanza logró deslizarse hacia la cocina, donde había visto a doña Concepción caer. La encontró consciente, pero débil, escondida bajo la gran mesa de trabajo. «Mijita», murmuró la mujer mayor. «¿Estás bien?» «Sí, pero tenemos que escapar», respondió Esperanza, ayudándola a levantarse. «Conozco un lugar donde podemos escondernos hasta que regrese don Rodrigo». Utilizando pasadizos secretos que doña Concepción le mostró, túneles subterráneos que los antepasados de la familia habían construido durante las guerras de independencia, lograron escapar de la casa y refugiarse en una cueva natural que se encontraba en las colinas cercanas. Desde allí pudieron ver cómo los bandidos dominaban el fuego y registraban frenéticamente la propiedad, buscándolas. El lobo estaba furioso, gritando órdenes contradictorias y amenazando a sus propios hombres. «Encuéntrenla», rugía. «Sin ella no tenemos nada para negociar». Don Rodrigo regresó al atardecer del tercer día, esperando encontrar su hogar en paz, y a Esperanza trabajando en su taller como siempre. En lugar de eso, encontró ventanas rotas, muebles destrozados y un silencio ominoso que le heló la sangre. Su grito de «Esperanza» resonó por toda la hacienda, cargado de una desesperación que no había sentido desde la muerte de sus padres. Fue entonces cuando ella emergió de su escondite, corriendo hacia él tan rápido como sus piernas se lo permitían. El alivio de verla viva y aparentemente ilesa lo golpeó como una ola, pero cuando notó los cortes en sus muñecas donde las cuerdas la habían lastimado y vio el estado de su casa, su alivio se transformó en una furia fría y calculada. «¿Dónde están?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila mientras examinaba sus heridas. «Se fueron cuando no pudieron encontrarnos», respondió Esperanza, «pero dijeron que volverían, dijeron que iban a terminar lo que empezaron». La mandíbula de don Rodrigo se tensó como acero templado. «No, si yo los encuentro primero». Esa noche, mientras Esperanza dormía, ayudada por un té relajante que doña Concepción había preparado, don Rodrigo salió silenciosamente de la hacienda, acompañado por sus vaqueros más leales. Conocía las montañas donde se escondían los bandidos y tenía cuentas que saldar no solo por el ataque a su hogar, sino por todo el sufrimiento que habían causado a la mujer que amaba. «Déjame hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger a la persona que amas?» Pausa aquí por un segundo y comenta si crees que el amor da a las personas una fuerza que no sabían que tenían. La confrontación final tuvo lugar en un cañón estrecho, donde el lobo y sus hombres habían establecido su campamento. Don Rodrigo y sus vaqueros los rodearon al amanecer, cuando los criminales dormían la borrachera de la noche anterior. Pero el lobo era un superviviente experimentado y había puesto centinelas. El enfrentamiento fue brutal y decisivo. Don Rodrigo luchó con la ferocidad de un hombre que protege lo más precioso que posee. Su rifle habló primero, derribando al bandido que servía de vigía. Luego vinieron los disparos cruzados, el sonido de acero contra acero cuando las balas se agotaron, y la pelea continuó con machetes y puños. El lobo intentó huir cuando vio que la batalla se volvía en su contra, pero don Rodrigo lo persiguió personalmente. «Esto es por Esperanza», gritó mientras lo derribaba de su caballo de un disparo certero en la pierna. «Por sus padres y por todas las familias que destruiste». El bandido, herido y acorralado, sacó una pistola en un último intento desesperado.
Si no puedo tenerla, nadie la tendrá, rugió, apuntando hacia la hacienda a pesar de la distancia. Pero don Rodrigo fue más rápido. Su disparo final resonó por todo el cañón como un trueno justiciero, y el lobo cayó para no levantarse jamás. Los demás bandidos, viendo a su líder caído y rodeados por hombres armados y determinados, se rindieron sin más resistencia. Fueron atados y entregados a las autoridades federales que llegaron al día siguiente, atraídas por los reportes de la batalla. El largo reinado de terror de esa banda había llegado a su fin definitivo. Cuando don Rodrigo regresó a la hacienda, cubierto de polvo y con algunas heridas menores pero victorioso, Esperanza corrió hacia él con lágrimas de alivio y amor. ¿Terminó?, preguntó abrazándolo con toda la fuerza de sus brazos delgados. «Terminó», confirmó él, acariciando su cabello suavemente. «Nunca más tendrá que temer. Nunca más nadie la lastimará». Esa noche, mientras curaba sus heridas con manos temblorosas pero cuidadosas, Esperanza le hizo una confesión que selló para siempre su unión. «Rodrigo, cuando pensé que iba a morir en manos de esos hombres otra vez, lo único que lamentaba era no haberte dicho cuánto te amo. No por lo que has hecho por mí, sino por el hombre extraordinario que eres. ¿Y ahora me lo está diciendo?», preguntó él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro severo. «Te amo, Rodrigo Herrera», declaró ella con voz firme y clara. «Te amo por tu bondad, por tu fuerza, por la manera en que me miras como si fuera lo más hermoso del mundo. Te amo porque me salvaste no solo de la pobreza, sino de la creencia de que no valía nada». «Y yo la amo», respondió él, «porque me salvó de una vida vacía y me enseñó que el valor de una persona no se mide por su pasado, sino por su corazón». Su beso esa noche fue una promesa sellada con sangre y fuego, un pacto de amor que había sobrevivido a todas las pruebas que el destino había puesto en su camino. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Don Rodrigo insistió en que fuera la celebración más hermosa que San Rafael hubiera visto jamás, no por ostentación, sino porque quería que todo el pueblo que había rechazado a Esperanza fuera testigo de su triunfo y felicidad. Contrató a los mejores músicos de la región, decoró la iglesia del pueblo con flores traídas de la capital y mandó preparar un banquete que alimentaría a todos los pobladores, incluso a aquellos que habían sido crueles con su prometida. «Quiero que vean», le explicó a Esperanza mientras revisaban los preparativos. «Quiero que vean a la mujer extraordinaria que desecharon por su ignorancia y prejuicios». El vestido de novia fue la obra maestra de Esperanza. Trabajó en él durante semanas, bordando cada puntada con amor y esperanza. Era de seda blanca con detalles en hilo de oro, decorado con flores de cerezo que simbolizaban nuevos comienzos. Cuando se lo probó por primera vez, con doña Concepción ayudándola con los botones diminutos, ambas mujeres lloraron de emoción. «Nunca había visto algo tan hermoso», murmuró el ama de llaves. «Parece un vestido hecho para una reina». «Me siento como una reina», respondió Esperanza, girando cuidadosamente para ver cómo la tela fluía a su alrededor. «Por primera vez en mi vida me siento digna de ser amada». La mañana de la boda amaneció despejada y hermosa, como si hasta el cielo hubiera decidido sonreír para la ocasión. La iglesia de San Rafael se llenó completamente, no solo con invitados, sino con curiosos que querían ser testigos de este matrimonio que había sido el tema de conversación durante semanas. Cuando Esperanza apareció en la puerta de la iglesia del brazo de don Rodrigo, quien había insistido en caminar con ella por el pasillo, ya que no tenía padre que la entregara, un murmullo de admiración recorrió la congregación. La mujer que había sido rechazada y humillada ahora resplandecía con una belleza que venía del interior, una luz que ningún sufrimiento había podido extinguir. El padre Guadalupe, el mismo que la había rechazado meses antes, ahora oficiaba la ceremonia con una humildad evidente. Durante su sermón habló sobre el perdón, la redención y la importancia de no juzgar a otros. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza durante estas palabras y ella pudo ver en ellos una disculpa silenciosa que aceptó con una sonrisa gentil. Cuando llegó el momento de los votos, don Rodrigo tomó las manos de Esperanza entre las suyas y habló con una voz clara que llegó hasta el último rincón de la iglesia. «Esperanza García,
Prometo amarte no a pesar de tu pasado, sino con todo y tu pasado, porque ese pasado te hizo la mujer extraordinaria que eres hoy. Prometo protegerte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida. Esperanza, con voz firme a pesar de las lágrimas de felicidad que corrían por sus mejillas, respondió: Rodrigo Herrera, prometo amarte con todo mi corazón, ser tu compañera en las alegrías y las tristezas, y recordarte siempre que eres un hombre excepcional, que merece todo el amor que puedo darle. Cuando el padre los declaró marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos y lágrimas de emoción. Incluso aquellos que habían sido crueles con Esperanza no pudieron evitar sentirse conmovidos por la belleza pura de aquel momento. La recepción en la hacienda fue una celebración que duró hasta el amanecer. Los jardines se llenaron de música, risas y el aroma de la comida deliciosa que los cocineros habían preparado. Esperanza, que meses antes había mendigado sobras, ahora era la anfitriona de la fiesta más elegante que la región había visto en años. Pero el momento más hermoso de la noche llegó cuando don Rodrigo la llevó a bailar. Aunque ella no podía moverse con la gracia de otras mujeres, debido a sus piernas, él adaptó sus movimientos a los de ella, creando una danza única y hermosa que simbolizaba perfectamente su amor. Dos personas imperfectas creando algo perfecto juntas. ¿Es feliz, señora Herrera?, le preguntó al oído mientras giraban lentamente bajo las estrellas. Más feliz de lo que jamás soñé que podría ser, respondió ella. Y todo porque un día usted decidió ver en mí algo que nadie más veía. Ahora dime sinceramente, ¿no crees que los finales felices son más hermosos cuando han sido ganados a través del sufrimiento? Déjalo pausado y ve a comentar si piensas que las mejores historias de amor son aquellas donde ambos se salvan mutuamente. Los años que siguieron fueron de felicidad y prosperidad que superaron todos los sueños que Esperanza había tenido alguna vez. Su taller de costura se convirtió en el más solicitado de toda la región, con encargos que llegaban desde lugares tan lejanos como la Ciudad de México. Pero más importante que el éxito comercial era el impacto que tuvo en la vida de otras mujeres. Esperanza estableció una escuela de costura gratuita para mujeres viudas, huérfanas y abandonadas del pueblo. Ninguna mujer debería depender de la caridad de otros para sobrevivir, explicaba a quienes preguntaban sobre su iniciativa. Todas merecemos la oportunidad de crear nuestro propio destino con nuestras propias manos. Las estudiantes venían de toda la región, atraídas no solo por la oportunidad de aprender un oficio valioso, sino por la historia inspiradora de su maestra. Esperanza les enseñaba que la verdadera pureza no tenía nada que ver con el pasado, sino con la integridad del corazón y la determinación de seguir adelante a pesar de las adversidades. Don Rodrigo, transformado por el amor y la felicidad que ahora llenaban su vida, se convirtió en uno de los benefactores más generosos de la región. Financió la construcción de un hospital, mejoró los caminos que conectaban las comunidades aisladas y estableció un fondo para ayudar a familias que hubieran sido víctimas de la violencia. Mi esposa me enseñó, explicaba a otros hacendados que preguntaban sobre su filantropía, que cuando Dios nos bendice con abundancia, es nuestro deber compartir esas bendiciones con quienes más las necesitan. Pero la bendición más grande llegó 2 años después de su matrimonio, cuando Esperanza descubrió que estaba esperando un hijo. Los miedos iniciales, ¿podría ser buena madre después de todo lo que había vivido?, se disiparon cuando sintió la primera patadita del bebé moviéndose en su vientre. ¿Cree que será niño o niña?, le preguntó a Rodrigo una tarde mientras él acariciaba suavemente su vientre abultado. No me importa, respondió él con total sinceridad, mientras sea sano y se parezca a usted en bondad y fortaleza. Si es niña, quiero llamarla Esperanza, como yo. Y si es niño, Aurelio, como mi padre. El nacimiento fue complicado debido a las secuelas de sus heridas anteriores, pero tanto Esperanza como el bebé sobrevivieron. Fue una niña hermosa de ojos grises, como los de su padre, y sonrisa dulce, como la de su madre. La llamaron María Esperanza, pero todos la conocían simplemente como Esperancita. 3 años después llegó Aurelio, un niño robusto y alegre que heredó la risa fácil de su madre y la determinación silenciosa de su padre. Los jardines de la hacienda se llenaron de nuevo con risas infantiles.
juegos y esa música especial que solo los niños saben crear. Esperanza se convirtió en la madre que siempre había soñado ser, paciente, cariñosa, pero también fuerte y protectora. Les enseñó a sus hijos que todas las personas merecen respeto y dignidad, sin importar su apariencia o su pasado. Les contó historias sobre sus abuelos, sobre el valor del trabajo honesto y sobre cómo el amor verdadero puede conquistar cualquier adversidad. Don Rodrigo, por su parte, se transformó en un padre devoto que encontraba tiempo en su agenda ocupada para enseñar a sus hijos a montar, a leer y a tratar a todos los empleados de la hacienda como familia extendida. Sus hijos, le comentó una vez el doctor Méndez durante una de sus visitas regulares, están creciendo en un ambiente de amor tan puro que van a cambiar el mundo algún día. Una tarde, cuando Esperancita tenía 5 años y Aurelio 3, la familia estaba cenando en el patio bajo las estrellas cuando la niña hizo una pregunta que tocó profundamente el corazón de su madre. «Mami, ¿por qué algunas personas en el pueblo nos miran raro cuando vamos a misa?» Esperanza intercambió una mirada con Rodrigo antes de responder. «Mijita, hace mucho tiempo antes de que ustedes nacieran, algunas personas pensaban que mami no era lo suficientemente buena. Pero papi me enseñó que lo que otros piensen no importa si tú sabes quién eres realmente». «¿Y quién eres realmente, mami?», preguntó Aurelio con la curiosidad directa de los niños. «Soy una mujer que ama a su familia», respondió Esperanza, abrazando a sus hijos. «Una mujer que aprendió que la verdadera fortaleza viene de levantarse cada vez que te tumban, y una mujer que sabe que el amor verdadero puede cambiar cualquier historia». Rodrigo sonrió tomando la mano libre de su esposa. «Y es la mujer más valiente y hermosa que conozco», añadió, «dentro y fuera». Los niños rieron y se abrazaron a sus padres, creando una imagen de felicidad familiar que era la respuesta perfecta a todos los que habían dudado de que este amor pudiera durar. Los años siguientes trajeron más prosperidad y reconocimiento. La escuela de costura de Esperanza se expandió hasta convertirse en una cooperativa que daba empleo a más de 50 mujeres. Sus creaciones se vendían en boutiques elegantes de la capital, llevando el nombre de San Rafael a círculos que jamás habían escuchado hablar del pequeño pueblo. Esperanza comenzó a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre superación personal y derechos de las mujeres. Su historia se convirtió en símbolo de esperanza para mujeres que habían sufrido violencia o rechazo social. «No permitan que otros definan su valor», era su mensaje constante. «Ustedes son las únicas que pueden decidir quiénes son y qué merecen en la vida». Don Rodrigo la acompañaba a estos eventos, orgulloso de la mujer extraordinaria que había florecido a su lado. «Cuando la conocí», contaba a los periodistas que venían a entrevistarlos, «vi a alguien que había perdido todo pero no había perdido la esperanza. Esa fortaleza me conquistó mucho antes que su belleza o su talento». Una tarde especial, cuando sus hijos ya eran adolescentes, la familia hizo un viaje sentimental a la plaza de San Rafael, donde todo había comenzado. El pueblo había cambiado mucho. Ahora había una escuela nueva, un centro de salud y una estatua pequeña pero hermosa dedicada a las víctimas de la violencia. Esperanza se detuvo en el lugar exacto donde había estado sentada aquella mañana fatídica, donde había gritado que nunca sería amada. Sus hijos la flanqueaban, hermosos y seguros de sí mismos, mientras Rodrigo permanecía a su lado como había prometido hacer para siempre. «¿Sabes qué pienso?», le dijo a Rodrigo mientras observaban la placa conmemorativa que él había mandado instalar años antes. «Pienso que todo valió la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada humillación, todo valió la pena para llegar a este momento». «¿Incluso el sufrimiento?», preguntó él, aunque ya conocía la respuesta. «Especialmente el sufrimiento», respondió ella con convicción, «porque me enseñó a valorar la felicidad cuando finalmente llegó. Me enseñó que el amor verdadero no es el que llega en los momentos fáciles, sino el que permanece cuando todo parece perdido». Esperancita, ahora una joven de 17 años tan hermosa como su madre, pero con la confianza que viene de crecer amada, se acercó a sus padres. «Mami, papi, quiero que sepan que ustedes me han enseñado que el amor verdadero existe. Cuando me case algún día, quiero un amor como el de ustedes».
Aurelio, a sus 15 años, ya casi tan alto como su padre, añadió con la sabiduría precoz que había heredado de ambos progenitores. Y yo quiero ser el tipo de hombre que papi es, uno que protege a los indefensos y que ve el valor en las personas que otros descartan. Rodrigo y Esperanza se miraron con ojos llenos de lágrimas de orgullo. Sus hijos, criados en un hogar lleno de amor y valores sólidos, se estaban convirtiendo en adultos excepcionales que cambiarían el mundo a su manera. Esa noche, en la privacidad de su recámara matrimonial, mientras la luz de la luna se filtraba por las cortinas de encaje que Esperanza había bordado años antes, la pareja se abrazó con la gratitud profunda de quienes saben que han vivido una historia de amor verdadera. ¿Alguna vez se imaginó que terminaríamos así?, preguntó Rodrigo, acariciando el cabello de su esposa que ahora brillaba con mechas plateadas que solo añadían distinción a su belleza madura. Jamás, admitió Esperanza, pero ahora no puedo imaginar que hubiera podido ser de otra manera, como si todo hubiera sido parte de un plan más grande que nosotros. Un plan que requería que ambos sufriéramos primero, reflexionó él, para poder reconocer y valorar el regalo cuando llegara. Y que llegara exactamente en el momento correcto, añadió ella, cuando ambos estábamos listos para recibir y dar amor verdadero. Se quedaron despiertos hasta muy tarde esa noche, hablando sobre el futuro, sobre los planes para expandir la escuela de costura, sobre los viajes que querían hacer con sus hijos, sobre los nietos que esperaban conocer algún día. Eran conversaciones de pareja madura que había construido algo sólido y duradero juntos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar los jardines que habían crecido y florecido bajo su cuidado conjunto, Esperanza se levantó para preparar el desayuno como hacía todas las mañanas desde hacía más de una década. Pero esa mañana era especial porque marcaba exactamente 15 años desde el día que Rodrigo la había rescatado en la plaza. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó él cuando bajó a desayunar, encontrándola cantando suavemente mientras preparaba tortillas frescas. «Claro que sé», respondió ella con una sonrisa radiante. «Es el día que mi vida verdadera comenzó». ¿Su vida verdadera? La vida en la que soy amada, valorada y respetada. La vida en la que soy Esperanza Herrera, no la mujer impura que nadie quería. Rodrigo la tomó en sus brazos, ignorando el hecho de que tenía las manos llenas de masa. «¿Y sabe qué es lo más extraordinario?», murmuró contra su oído. «Que cada día la amo más que el anterior, y cada día descubro algo nuevo en usted que me hace preguntarme cómo tuve la suerte de encontrarla». «No fue suerte», respondió ella con convicción. «Fue destino. Estábamos destinados a encontrarnos, a sanarnos mutuamente, a crear esta familia hermosa. Todo lo que sufrimos antes era para prepararnos para esto». Y así, en la cocina perfumada por canela y vainilla, rodeados por el sonido de sus hijos preparándose para un nuevo día, Esperanza y Rodrigo celebraron silenciosamente el aniversario de su encuentro milagroso. Era una celebración privada e íntima, pero llena de una gratitud tan profunda que llenaba cada rincón de su hogar. Por último, déjame preguntarte, ¿no te parece que las mejores historias son aquellas donde el amor verdadero triunfa sobre todos los obstáculos? Para el video, un minutito y cuéntame en los comentarios si crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad en el amor, sin importar su pasado. La historia de Esperanza y don Rodrigo se convirtió en leyenda en San Rafael y los pueblos circunvecinos. Se contaba en las tertulias de las abuelas, se susurraba como secreto de Esperanza entre las mujeres que habían perdido la fe, se enseñaba a los niños como ejemplo de que la bondad siempre triunfa sobre la crueldad. Años más tarde, cuando ambos ya tenían cabello blanco y rostros marcados por una vida plena, siguieron siendo vistos caminando juntos por los jardines de la hacienda cada atardecer. Él seguía adaptando su paso al de ella. Ella seguía tomando su brazo con la misma confianza del primer día. Su amor había evolucionado, madurando como vino fino, pero conservando la esencia pura que lo había hecho nacer. En su lecho de muerte, muchos años después, Esperanza tomó la mano arrugada pero aún fuerte de Rodrigo y le susurró: «Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por amarme cuando creía que no merecía ser amada.
Gracias por demostrarme que la pureza verdadera está en el corazón, no en el pasado. Gracias a usted, respondió él con voz quebrada por la emoción, por enseñarme que las mejores cosas de la vida llegan cuando tenemos el valor de actuar con bondad sin esperar nada a cambio, por enseñarme que el amor verdadero no es perfecto, pero es real. Y así terminó la historia de la mujer que gritó en una plaza polvienta que ya no era pura, y del hombre que le demostró que la verdadera pureza nunca se puede manchar. Una historia que probó que cuando el amor genuino se encuentra con la fortaleza del espíritu humano, no hay pasado que no pueda ser redimido, ni futuro que no pueda ser hermoso. Sus nombres quedaron grabados en una placa de mármol en la entrada de la escuela de costura, que continuó funcionando generaciones después de su muerte, recordando a todas las mujeres que pasaban por ahí que merecían ser amadas, respetadas y valoradas, sin importar de dónde venían o por qué dolor habían pasado. La leyenda dice que en las noches de luna llena, cuando el viento sopla suavemente por los jardines de la hacienda San Miguel, aún se puede escuchar el eco de una voz dulce, cantando canciones de amor y esperanza, recordando a todos que escuchan que los milagros sí existen, especialmente cuando vienen disfrazados de bondad humana.